disfrutar el presente. Y entonces llegamos a la víspera de Navidad. En aquel entonces yo no estaba consciente de que era la víspera de Navidad. Fue más adelante, cuando me puse a reflexionar sobre mi recorrido, que me di cuenta del significado de ello. Pero era la víspera de Navidad y yo estaba sola acostada en el diván bebiendo café y viendo una película y escuché otra voz. Tal vez sí estaba loca. Escuchaba voces, pero se trataba de una voz llena de amor, una voz muy suave, una voz buena. Y la voz me dijo, tienes mucho miedo, ¿verdad? Yo contesté, sí, estoy aterrorizada. Y la voz me dijo, existe voluntad, ¿verdad? Y hermosura en esta vida para aquellos que quieren buscarlas. ¿Tú quieres buscarlas? Y por supuesto, de todo corazón contesté, sí, quiero. Y entonces recibí instrucciones y me dijo, tienes que regresar a tus estudios, pero de ahora en adelante, tu vida entera deberá ser un camino en búsqueda de la verdad. Y la voz me hizo una promesa. Algún día has de encontrar la verdad y serás libre y serás feliz. Así que emprendí el regreso a Londres. Mi profesor, el profesor Tite, me admitió nuevamente, que Dios lo bendiga, y empecé a estudiar. Y en aquel mismo momento conocí un artista americano. Era un arquitecto que había tenido una experiencia muy similar en Los Ángeles. Había estado con una comunidad hippie, pero todos eran artistas. Y cierto día, él tuvo una visión de toda su obra, que era como paja seca, sin significado. Su vida no iba a ningún lado. Él recibió una sugerencia de que debía ir a Inglaterra y buscar la verdad. Así que fue ahí que nos conocimos. Entonces pensé, caramba, aquí tenemos a otra persona que está buscando la verdad. Así que decidimos trabajar juntos y ver lo que podíamos aprender. En aquel entonces, para nosotros la verdad no significaba Jesucristo o el cristianismo. De hecho, los dos estábamos total y absolutamente reacios con respecto al cristianismo. Pero lo que nos interesó verdaderamente fueron las religiones orientales. Empezamos a aprender al respecto. Conocimos inclusive un hombre santo hindú a quien admirábamos tanto que le pedimos que nos permitiese seguirlo. Esto se convirtió en el comienzo. Nos encontrábamos siguiendo el camino de una religión oriental. Y Jesús solía entrar en escena. Sucedía una y otra vez, como el lebrel del cielo. Y en este caso en particular nosotros buscábamos a este hombre y le dijimos, ¿sabe? Estamos buscando la verdad y le hemos escuchado a usted hablar y queremos seguirlo. ¿Nos permitiría ser sus discípulos y seguirlo? Y él nos miró. Y se trataba de un hombre santo hindú. Nos miró y nos dijo, Jesucristo tiene todo lo que ustedes buscan. Búsquenlo a él. ¿En serio? Sí, eso fue lo que nos dijo. Nos enojamos y dijimos, no queremos ir a buscar a Jesús, queremos seguirlo a usted. Simplemente nos dijo, ya he hablado. Y se marchó. Y nos quedamos enojados. Me imagino. Sí, ¿se lo pueden imaginar? Muy interesante. E incluso en aquel entonces estábamos leyendo, no sé si usted habrá escuchado hablar de Yoginanda, pero este fue un hindú que vino al occidente a predicar. Leímos su biografía. E incluso ahí hay un momento en el que su maestro resucitó de entre los muertos y le anuncia que Jesús es el único ser total y completamente iluminado que jamás haya descendido del séptimo cielo. Así que incluso ahí encontramos a Jesús. Pero solíamos rechazarlo una y otra vez, hasta que finalmente... ¿El amigo de usted tuvo la misma experiencia negativa que tuvo usted al principio? Sí. Él había sido episcopal, se había alejado del cristianismo mucho antes que yo. Simplemente no estábamos interesados. No creíamos. Así que se apoyaba mutuamente en su anticristianismo. Cada vez que Jesús entraba a escena, uno le decía al otro, no, 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 no. Así fue. Los dos lo hacíamos. Era algo espontáneo. No, gracias, pero no. Y sucedía una y otra vez, pero cierto día... Nunca consideramos a Dios en nuestra búsqueda de la verdad, ni siquiera cuando estábamos investigando acerca de las religiones orientales. No pensábamos en Dios. Y yo me encontraba en la biblioteca de la universidad en Londres
Y de hecho, mi tesis, aunque no lo crean, iba a tratar sobre la reforma religiosa inglesa. Así que me encontraba estudiando y súbitamente tuve un gran sentimiento de inquietud y simplemente empujé los libros y me dije a mí misma, aquí no estoy encontrando ninguna verdad. Estoy harta. Aquí no voy a encontrar la verdad. Así que me puse de pie, me encontraba dentro de una especie de rascacielos y pude ver todo Londres alrededor mío. Entonces me di cuenta de que los cabezas rapadas, los hippies, los ángeles del infierno, e incluso los vagabundos, porque había trabado amistad incluso con vagabundos, simplemente me dije, mira este mundo. Entonces vi despegar un avión. Parecía estar bastante cerca, pero se encontraba bastante lejos. Cuando lo vi desaparecer en el horizonte, sentí una gran repugnancia por la obra del hombre. Me dije, si ese avión es un símbolo de la obra del hombre, mírenlo. Está atravesando la atmósfera y contaminando todo y haciendo mucho ruido. Hemos desordenado todo y no tenemos respuestas. Aquí no hay verdad. Y en ese mismo instante vi un pajarito volar frente a la ventana y mi mirada se quedó clavada en aquel pajarito. Y simplemente me encontré pensando, mírenlo a él, esta es la obra de Dios. Y fue la primera vez que me vi mencionando la palabra de Dios en 10 años. Dije, es obra de Dios, mírenlo, no le hace daño a nadie. Y es hermoso, está vivo, tiene ritmo, porque estaba revoloteando así. Y pensé, lo mejor de todo es que está vivo. En ese momento tuve otra de mis decisiones impulsivas. Pensé, me marcho de esta universidad. Aquí no estoy encontrando nada. Aquí no hay ninguna verdad. Quiero encontrarla por mí misma. Así que me dirigí hacia donde mi profesor y le dije, lo siento, profesor. Me dijo, oh, no, no otra vez. Le dije, sí, pero esta vez es por algo positivo. Le dije, quiero que usted firme ese documento en donde me da permiso para estudiar en la biblioteca por mi propia cuenta. Quiero estudiar sola y quiero hacerlo a mi manera y trazar mi propio camino. No quiero que nadie me diga lo que debo estudiar. Su primera reacción fue, ellos no quieren más mujeres ahí. Pero yo le dije, usted puede hacerlo, y él accedió. ¿Era un programa en donde usted quería ingresar? No, no, era algo personal, porque uno podía tener acceso, uno podía ir a la parte de atrás de la biblioteca y sacar documentos y hacer su propio trabajo investigativo. No era un programa, era yo sola. ¿Usted trazaba su propio programa? Sí, yo hacía lo que quería, pero también me hacía falta dinero, porque mi beca para mi educación en ese lugar ya casi se me había terminado. Y pensé, me gustaría ser escritora, tengo todos estos sueños y me encanta Charles Dickens. De hecho, conseguí empleo en el Museo de Charles Dickens en la calle Doughty hasta las 2 de la tarde, y después de las 2 de la tarde yo solía ir al Museo Beach y verdaderamente me involucré con las cosas orientales. Solía entrar a la sala china, a la sala japonesa y empecé a escribir poesía. Me interesaba la poesía haiku y el teatro no, y verdaderamente me involucré mucho con eso. Y mientras tanto, mi amigo Joseph decidió viajar a Europa a estudiar la arquitectura europea. Él todavía se encontraba en el recorrido y sentía que era algo que él tenía que hacer. Así que solíamos contarnos por carta nuestras experiencias. Y la misma cosa curiosa empezó a suceder. Jesús volvía a aparecer. Pasaban cosas raras. Por ejemplo, yo solía alquilar una habitación en casa de una familia para alejarme lo más posible de los hippies. Yo solía irme a casa de noche. Y en el museo uno podía obtener discos de larga duración de teatro, no, japonés, pero no estaban en el idioma japonés, eran traducciones al inglés. Y yo solía irme a casa y escucharlos y luego escribir. Y aquella noche en particular yo había sacado un disco, no recuerdo el título, era una obra de teatro no japonesa. Y me puse a escuchar el disco y la voz que escuché del disco dijo, La resurrección de Jesús de entre los muertos. Inmediatamente me erguí y me dije a mí misma, oh no, alguien puso el disco incorrecto dentro de la tapa, y lo saqué del tocadiscos. Pero para mi sorpresa, impreso en ambos lados del disco, se encontraba el título de la obra de teatro No.
Pero cuando noté que era una obra de teatro cursi, decidí tocarla porque era el único disco que tenía y era una obra de teatro cursi acerca de un soldado romano que iba a demostrar que Jesucristo era un fantasma y que no había resucitado de entre los muertos. Así que se quedó escondido fuera del cenáculo porque él había escuchado que Jesús podía atravesar puertas. Y la obra termina cuando él agarra a Jesús, pues pensaba que iba a probar que era un fantasma. La obra termina de forma dramática y cursi, diciendo, Dios mío, está hecho de carne y hueso, no es un fantasma. Pero no me afectó, pero esas cosas seguían sucediendo. Jesús estaba sembrando todo tipo de semillas. Vamos a hacer una breve pausa. Muy bien. Regresaremos en breve para escuchar el resto de su historia. Ya volvemos. La invitada de este episodio desde Inglaterra es la hermana María de la Trinidad, y la interrumpí justo en el medio de una semilla más que Jesús estaba sembrando en su vida, aunque usted todavía no estaba dispuesta a recibirlo. No, él seguía acudiendo a mí. Incluso cierto día yo sentí el gran deseo de ir a la iglesia. Simplemente lo sentí así y decidí ir a la abadía de Westminster. Y después de esa experiencia escribí un poema titulado ¿Dónde está Dios? Porque me pareció como si hubiera estado simplemente en un museo. Así que ahí quedó eso. Yo seguía con mi trabajo y empecé a sentirme algo inquieta en el museo. No era un desafío lo suficientemente grande para mí, así que empecé a concebir una idea. Además, quería probar el periodismo. Traté de conseguir una entrevista y de hecho conseguí una entrevista en el Daily Telegraph, el cual era mi diario favorito en aquel entonces. Yo me encontraba en la sala de espera durante aquella época, lo cual yo llamo mi largo periodo de conversión. Recibí la gran bendición de poder ver el ambiente del lugar. Y cuando yo me encontraba sentada en la sala de espera, esperando ser recibida por el gerente, sentí una especie de cinismo y amargura. No era una atmósfera muy bonita y pensé, no quiero trabajar aquí. Así que me marché y cuando me encontraba caminando por una calle de Londres, aunque yo no amaba a Jesús, había un cartel enorme y tenía una caricatura de Jesús cargando una cruz. Y había monedas que rodaban por la madera y había una alcancía en forma de puerquito en donde caían las monedas. Y el texto decía, Jesús salva y tú puedes ahorrar en el Banco Nacional de Westminster. Y a pesar de que a mí no me gustaba Jesús, yo pensé, eso es de muy mal gusto. Lo estaban usando en un anuncio publicitario. Imagínense usar a Jesús para hacer publicidad. Súbitamente sentí que tenía que marcharme de Londres, que no había verdad ahí, que estaba en una sociedad enferma y me sentí verdaderamente deprimida y me di la vuelta y en la vitrina de una tienda que estaba medio sucia había un crucifijo de verdad ahí en la vitrina y abajo decía, recuerda que Jesús te ama. Esa fue otra semilla más. Y aunque verdaderamente eso no me conmovió, por lo menos sentí un poco de consuelo. Pero tomé la decisión. Yo había estado leyendo la biografía de Siddhartha Buddha, el Buda original, y él emprendió una búsqueda de la verdad. Él dejó todo, así que yo decidí que iba a imitar a Buda. Así que fui a buscar a todos mis amigos y les dije, se acabó todo, en Londres no está la verdad. Me tengo que ir lo más lejos posible de la civilización humana porque el hombre se encuentra perdido, no tiene respuestas. Voy a ser como Buda. No voy a tomar nada conmigo excepto las ropas que tengo puestas, sin dinero, sin maleta, y voy a ir en búsqueda de la verdad. Pensaron que yo estaba algo loca, pero de cualquier modo, ese era mi plan. Así que le conté a mis amigos, quienes se asombraron. Esencialmente, soy una persona honesta y me di cuenta que tenía un sobregiro en mi cuenta bancaria, así que yo pensaba, oh, no, es posible que yo esté ausente durante años, me dije a mí misma de forma poco realista. Así que decidí pedir una cita con el gerente de mi banco, aunque nunca antes había hablado con él, y le dije, ¿sabe? Tengo un problema, me voy de viaje, no sé si voy a regresar y les debo dinero al banco y no sé si lo puedo pagar en este momento. Y me miró y me dijo, ¿a dónde va? Y yo pensé, él va a pensar que estoy medio loca, pero le dije, no sé si usted va a entender, voy a emprender la búsqueda de la verdad.
Yo pensé que él se iba a reír y burlarse, pero de hecho no lo hizo. Le salieron unas pequeñas lágrimas de los ojos y me miró y me dijo, le voy a decir una cosa. Puede cancelar su deuda y la voy a pagar de mi bolsillo, pero usted me preocupa mucho. Le pregunté por qué y él me dijo, cuando yo era joven, yo también tuve una visión de que había algo en esta vida que hacía que valiese la pena vivirla. Pero temo que a usted le va a doler mucho cuando se entere cuál es la verdad. No hay nada allá afuera. Y él me estaba mirando con ojos de compasión y yo lo estaba mirando pensando, caramba, es como un conejillo en una trampa. Qué terrible llegar a su edad y pensar que no hay nada. De hecho, me dio un abrazo paternal y me despidió. Y cuando yo me encontraba saliendo de Londres tenía un ideal. Era simplemente una rebelión en contra del estado de la humanidad y la sociedad. Pensé, no voy a dejarme llevar por nada que sea humano. Y llegué al extremo de la exageración, porque ello permitiría que ninguna señal humana guiase mi camino. Y eso incluía las señales de tráfico, etcétera. Simplemente me dediqué a caminar y nada me sucedió. ¿Se puede imaginar caminar por todo Londres sin mirar a la izquierda o a la derecha y simplemente seguir adelante? No me lo puedo imaginar. No, y nunca me pasó nada. Ese recorrido fue importante, no porque haya sido largo, sino que mientras yo me encontraba caminando por la ciudad y buscaba soledad, recuerdo haber estado en un puente y recuerdo haber visto la ciudad de Londres desde la distancia. Y creo que mi vocación de ser evangelista me llegó en ese momento, a pesar de que en aquel entonces todavía no era cristiana, porque al mirar a Londres mentalmente no es posible ver a toda la gente y todo el sufrimiento, el dolor y la maldad por la que yo había pasado. E hice una pequeña promesa. Se la hice a todo el mundo, incluyendo al gerente del banco. Dije, voy a encontrar la verdad. Y cuando lo encuentre, voy a regresar y compartirla con todos ustedes. Y entonces emprendí ese recorrido. No voy a contar ese recorrido. Al final terminó durando 48 horas, porque sentí una presencia santa a mi lado. Verdaderamente así fue. Fue como si alguien me llevase de la mano. No sentía temor. Porque cuando me alejé de ese puente, súbitamente me entró miedo. Pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo? ¿Estoy en la oscuridad? Era mi gran miedo. Y súbitamente no pensé en Dios, sino que pensé en el diablo. Sentí bastante fuerte la presencia del diablo en aquel momento y sentí que mi vida había sido una vida motivada por el miedo. Me enfrenté a él y le dije, tú eres responsable, te voy a encontrar en este recorrido y te voy a mirar cara a cara y te voy a decir que nunca más vas a volver a controlar mi vida. Me has estado controlando y ya no vas a volver a hacerlo. Así que voy a enfrentarme a todos mis temores, me voy a enfrentar a ellos y te voy a encontrar y te voy a decir que no me vas a controlar y lo sentí. Así que llegué a un bosque oscuro. Yo estaba aterrada, tenía los pelos de punta y me dije a mí misma, voy a entrar. Y el gran descubrimiento de ese recorrido me ha ayudado durante el resto de mi vida. Si uno se enfrenta a todos sus temores, uno se da cuenta que en realidad a lo único que hay que temerle es al temor. Y en cualquier caso, en resumidas cuentas, llegó la medianoche de aquella primera noche. Se encontraba lloviendo y llegué a un cementerio en un pueblito e inmediatamente sentí miedo. Pensé, aquí es donde voy a encontrar al diablo. Creo que había visto demasiadas películas de Drácula. Pensó que era como una película. Pensé, aquí es donde voy a encontrar al diablo y me voy a enfrentar a él. Y de hecho me senté bajo un árbol, bajo una lluvia torrencial. Eran alrededor de las 5 de la tarde y cayó la oscuridad. Todavía me encontraba ahí a la medianoche y no sentí miedo. De hecho, me sentía tranquila, esperando que él saliera. Y el reloj de una iglesia cercana tocó las 12. Entonces me puse alerta y pensé, ya es hora, va a venir. Y para mi gran temor, vi dos ojos que se acercaban. Pensé, ahí viene. Por un momento desapareció y luego empezó a acercárseme. Me eché a correr hacia el cementerio, pero cuando miré hacia atrás me di cuenta que era un gato negro. Pensé, ¿qué clase de heroína eres? Le tenía miedo a un gato, así que me fui al bosque y dormí en el bosque. Dormí bajo un árbol. Encontré un buen árbol. A la mañana siguiente me encontraba en el bosque, como ya mencioné, y cuando me desperté,
Había pasado una noche totalmente tranquila, sin temor, en el bosque. Me acerqué al borde del bosque y ya se acercaba el amanecer y había niebla sobre el campo. Simplemente pensé, esa niebla se parece a mí. Ha venido a buscar la verdad, pero únicamente encuentro interrogantes sin respuesta. ¿Quién soy? ¿Qué es lo importante? ¿A dónde debo ir para encontrar la verdad? ¿Debo simplemente vagabundear? ¿Cómo he de encontrarla? ¿Dónde debo buscar? Tenía todas estas preguntas sin respuestas. Y mi alma y mi espíritu eran como la niebla. No sé si Dios lo estaba haciendo para mí bien, si era algo normal, pero en aquel momento el sol se asomó por el horizonte y un hermoso rayo de luz dorada atravesó el campo y las tinieblas se disiparon ante esa luz. Y nuevamente escuché una voz que me decía, sí, en este momento no ves nada, pero ha de llegar el momento cuando veas la verdad. Regresa a Londres y confía. Así que regresé y para no alargar la historia, mi amigo regresó, me propuso matrimonio y en ese momento yo le dije que no. Él regresó a los Estados Unidos y seguimos escribiéndonos cartas. Entonces mi amigo me dijo, cierto día, una voz me habló de forma muy clara, se trató de una orden, debes ir a los Estados Unidos. Así que fui. Eh, entonces nos casamos. No se trató de un matrimonio cristiano, ni siquiera fue un matrimonio que nosotros considerásemos como algo más permanente. Íbamos a permanecer juntos el tiempo que nos tomase encontrar la verdad. Fue un matrimonio civil. Pero justo después de eso nos volvimos célibes por causa de la práctica hindú. Nos encontrábamos en Oregón y llegó otra víspera de Navidad y habíamos encontrado nuestra propia filosofía de vida para aquel entonces. Creíamos en una fuerza cósmica que controlaba el universo. Obviamente se trataba de una fuerza inteligente. Y si uno encontraba la verdad, esa fuerza lo guiaba a uno. Y toda experiencia o persona que ingresaba a la vida de uno era para enseñarle a uno la verdad. Si es que uno estaba dispuesto, pero uno no puede aferrarse a nada, no puede aferrarse a nadie, simplemente ser libre, permitir que cada experiencia sea una lección y después seguir adelante. Y Jesús había aparecido tantas veces en nuestras vidas que dijimos, está bien, Jesús es un buen hombre, pero ¿a quién le importa? Preferimos a Krishna, a Buda y a estos otros. Así que, de aquella víspera de Navidad en Oregón, la madre de Joseph, quien se estaba quedando con nosotros y quien había sido episcopal durante 40 años, pero se había alejado de la fe y quien odiaba amargamente a Dios porque su esposo había fallecido de un tumor al cerebro. Así que fue muy extraño que aquella mujer se me acercara y me diera un libro y me dijera, tal vez te guste leer esto. Y miré que tenía a Cristo en la cruz y sentí que mi antigua rebelión volvía a brotar y me dije, oh no, otra vez él. Y me dio el libro y el título era La vida de Jesús, escrito por el obispo Fulton Sheen. Sonreí amablemente, entré a mi dormitorio y sinceramente estaba tan enojada que yo estaba a punto de tirarlo contra la pared. Y escuché nuevamente la voz y me dijo, tú dijiste que cuando uno busca la verdad, todo y todos los que uno encuentra en la vida sirven para enseñarle la verdad a uno. ¿Cómo puede ser que eso sea cierto con respecto a todos y todos, con excepción de Jesucristo? Y me di cuenta que eso era verdad. ¿Por qué rechazábamos a Jesús? ¿Por qué erigíamos un muro? Así que leí el libro, algunas partes, la introducción, y aquel momento eso fue suficiente para mí, porque me mostró dónde me encontraba yo. El obispo Sheen decía en la introducción, el hombre moderno cree ser el ser más lógico que jamás haya habitado el planeta Tierra. Pero yo digo que es el más ilógico. Por ejemplo, el hombre moderno alega que Jesucristo es simplemente un buen hombre entre muchos buenos hombres. Pero yo digo, o bien aceptan a Jesucristo tal y como Él dice ser, el Hijo de Dios vivo. Y si Él no es quien dice ser, entonces lógicamente podemos concluir una de dos cosas. O bien es el mentiroso, charlatán y fraude más grande que el mundo jamás haya conocido, y por lo tanto lógicamente no es un buen hombre. O es la persona más loca y delirante que el mundo jamás haya conocido, en cuyo caso tampoco se le puede clasificar como un buen hombre. Así que entonces tiene que tomar una decisión, aceptar a Jesucristo totalmente y aceptar
quién él dice ser, o si no, ni siquiera hacerle caso, no perder el tiempo, si es que no es hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros nos encontrábamos. No sabíamos hacia dónde ir, hacia dónde estaba la verdad. Así que entonces tomé otra decisión. Le dije a Joseph, le voy a dar otra oportunidad al cristianismo. Voy a leer la Biblia una sola vez, de principio a fin, antes de desecharla para siempre. Porque pensé que no me iba a causar ninguna emoción. Pero no sucedió. Cuando estaba leyendo la Biblia, e incluso cuando estaba leyendo el Antiguo Testamento sin la ayuda de nadie para entenderlo, cuando estaba leyendo sobre las batallas, sentí ganas de seguir adelante y verdaderamente queríamos ayudar a los pobres. Así que nos hicimos parte de los voluntarios al servicio de América. Terminamos yendo a Kansas City, Missouri, y empecé a trabajar con los hermanos cristianos de La Salle en una escuela especial que ellos tenían para pandilleros juveniles, para muchachos que estaban recibiendo su última oportunidad antes de ir a la cárcel. Yo pensé que ello podría ayudar por causa de mi experiencia con las drogas y todo lo demás, y Joseph era parte del Comité de Acción Comunitario, suministrando servicios de arquitectura gratis. Y solíamos leer la Biblia todas las noches, pero aquel modo, el gran momento de fe llegó cuando leímos el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En aquel momento yo supe que había recibido el don de la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso cambió todo. Lo mismo le pasó a Joseph. Y nos dijimos, tenemos que volvernos cristianos, pero ¿a cuál iglesia vamos? Hay miles de iglesias. ¿A cuál vamos? Y empezaron otra búsqueda. Y yo había trabajado con los hermanos de La Salle, pero nunca había considerado a la Iglesia Católica. Y Joseph dijo, la búsqueda será fácil para nosotros porque en mi trabajo la gente a la que ayudo pertenece a las iglesias pobres de los centros urbanos de la ciudad. Simplemente visitaremos uno diferente cada semana y le pediremos al Espíritu Santo que nos guíe. Así que lo hicimos de esa manera. De hecho, nos gustó mucho la iglesia bautista donde asistían personas de color. El reverendo de la iglesia había visitado Tierra Santa y era un hombre muy piadoso, pero siempre había algo ausente. A todas las iglesias donde íbamos percibíamos cierto vacío, algo faltaba. No sabíamos de qué se trataba, hasta que llegó el gran momento, casi por accidente. Uno de los hermanos, el hermano Leo, estaba celebrando su 25 aniversario como hermano e invitó a todo el personal y a sus cónyuges, a todo el mundo. En realidad, yo no quería ir. Las ceremonias no me gustaban mucho, pero decidí ir, más que nada por cortesía. Fue el 8 de diciembre de 1975, la fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, y fue en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Para mí es uno de los días más grandes de mi vida. Y cuando entramos, pues nunca antes habíamos entrado a una iglesia católica, se encontraba repleta. Nos sentamos en la parte posterior y la iglesia, la gente se encontraba rezando algo. Prestamos atención y nos dimos cuenta de que era el rosario, del cual nunca antes había escuchado. Esto fue antes de la misa. Nos encontrábamos ahí arrodillados. Todavía no había comenzado la misa. Simplemente estaban rezando ahí y sentí una gran emoción. La sentí de los pies a la cabeza. Es difícil explicar en todo mi ser y yo me encontraba en casa. ¿Pasa mucho tiempo después de eso, antes que usted discerniera su vocación? No pasó mucho tiempo. De hecho, el sacerdote a quien acudimos en la catedral para que nos instruyera, cierto día nos encontrábamos caminando porque solíamos caminar a todos lados porque éramos pobres, queríamos ser pobres. Vivíamos en el área oeste, que era el área pobre, y el hermano Teodoro, quien era el director, cierto día nos dijo, el día de hoy no se van a ir a casa caminando, se avecina una gran tormenta. Sería muy peligroso. Yo los voy a llevar en auto, pero tengo que terminar mi trabajo, así que distráiganse durante media hora. Y en la antigua biblioteca, en la sección de los niños, vi un libro titulado La vida de Santa Teresa de Jesús. Y pensé, ¿quién es esta mujer? Nunca he oído hablar de ella, y cuando empecé a leerlo no pude detenerme. En aquel momento, mientras me encontraba leyendo su biografía, su autobiografía, simplemente me dije a mí misma, quiero ser como esta mujer. No quiero ser simplemente católica para ir a misa, quiero entregarme por completo, quiero entregarle mi vida entera a Jesucristo. Y esa fue la concepción de mi vocación. Y cuando se lo contamos al sacerdote, por supuesto, de hecho, él nos dijo que debíamos dejar de vivir juntos para así obtener la bendición de la iglesia para nuestro matrimonio. Le contestamos, Padre,
Si quiere que hagamos eso, si es la voluntad de Dios, lo haremos. Pero queremos contarle que durante los últimos 3 años hemos estado viviendo como hermano y hermana durante nuestro recorrido. Y nos contestó, les creo. Continúen entonces. Y entonces le dije, creo que quiero ser monja. Y él me contestó, no, ustedes se van a casar, vinieron a la iglesia juntos. Así que traté de olvidarme de eso y seguir adelante con la idea del matrimonio. Pero me sentía muy infeliz, no estaba feliz. Creo que el punto clave ocurrió en la escuela en donde yo me encontraba trabajando. Mi comunidad era la Sociedad de Nuestra Señora. Eran voluntarias laicas que trabajaban en esa escuela y uno de ellos era un diácono casado, Calcavis, quien de hecho había sacrificado grandes riquezas para vivir en la pobreza y en el presente vive en Belice. Es misionero junto a su familia entera, pero en ese entonces él se encontraba enseñando matemáticas y él se había enterado de que yo había ingresado a la iglesia, así que empecé a conversar con él y le dije, sabe, los dos queremos entregarles nuestras vidas enteras a Dios y no solamente ser católicos dominicales. Entonces él me dijo, ustedes deberían conocer a nuestro fundador. Así que él trajo al padre Jim Flanagan, el fundador de las comunidades, a nuestra casa. Le contamos nuestra historia y él nos contó la forma en la que Dios había estado obrando en nosotros y nos invitó a su comunidad dominical, Ágape, a escuchar sus enseñanzas y la misa. Y sucedió lo mismo, en una humilde parroquia en la iglesia de San Francisco, en la parte baja de Kansas City. Apenas crucé el umbral, sentí lo mismo que había sentido en la iglesia grande. Pertenezco a este lugar, a la sociedad de Nuestra Señora. Así que nos volvimos parte de los apóstoles laicos y finalmente discernimos que íbamos a ser monja y sacerdote y nos separamos. Usted mencionó que cuando se encontraba en las afueras de Londres, en cierto sentido usted vio ese momento en retrospectiva como un punto en donde usted supo su vocación para toda la vida. En los últimos momentos del programa, cuéntenos acerca de ese llamado, en especial en lo referente a la evangelización. Bien, yo nunca me olvidé de eso, siempre lo tuve presente. Incluso cuando recién me hice hermana, yo pedí que me enviasen a Inglaterra, pero en cambio fui a las Filipinas y me quedé allí 21 años, porque yo dije, debo prestar obediencia. No se trata de mi plan, se trata del plan de Dios. El padre solía decir, algún día has de regresar, pero no todavía. Y verdaderamente sabía que mi destino era estar en las Filipinas, vivir dentro de la cultura completamente católica, en donde nunca había estado y no tenía ninguna experiencia. El lugar menos imaginado. Era algo que me hacía falta y fue una gran experiencia haber conocido a ese pueblo. Son fantásticos. Yo fui como misionera, pero la verdad es que ellos me evangelizaron a mí, porque si ustedes vieran cómo viven ellos su fe, en medio de enormes sufrimientos de todo tipo, en medio de la pobreza, de los desastres naturales, y sin embargo tienen un amor profundo hacia Dios, hacia la Virgen. De hecho, mi amor hacia la Virgen creció y se profundizó. Llegué a conocer mucho mejor a Jesús y a la Virgen. Creo que yo estaba siendo preparada. Pero adquirí experiencia y sentía el llamado de regresar a Inglaterra. Sentía la necesidad de regresar. Y finalmente, en el año 2003, recibí una oportunidad. Se abrió una puerta, un poco. Entonces volví a preguntar, ¿ahora puedo volver, por favor, y trabajar con mi propio pueblo? Ellos están en una situación peor que los demás. Necesito regresar. Así que recibí el permiso. Vine primero a Londres y me he dedicado a la evangelización. No sé cuáles son las respuestas para convertir al país entero. Creo que la Santísima Virgen María creo que Nuestra Señora de Walsingham va a convertir a Inglaterra. Hay muchas profecías al respecto recibidas por santos. De hecho, el obispo Ulla Thorne, el primer obispo de Birmingham en la época de John Henry Newman, se encontraba bastante deprimido a pesar de que la jerarquía había regresado a Inglaterra. Las cosas no estaban yendo muy bien, así que se fue de peregrinaje a Europa y visitó al cura de Ars. Y le estaba contando todos sus problemas al cura de Ars. Y él le contestó, he leído la biografía de usted, obispo. Y él le contestó, quiero contarle todos los problemas por los que estamos pasando en Inglaterra.
Él entró en una especie de sueño y estuvo callado durante 10 minutos y entonces su rostro empezó a brillar y volvió su mirada encendida hacia él y le dijo, obispo, no se preocupe por Inglaterra. Ella ha de regresar a la gloria de su antigua fe. Y he escuchado diferentes predicciones y creo de corazón que Inglaterra va a regresar a la fe católica. ¿Y usted se encuentra ahora en Inglaterra? He llevado a cabo 3 campañas evangelizadoras. Hemos ido de puerta en puerta. Durante la última campaña visitamos de 400 a 500 hogares en Inglaterra antes de irnos para Gales. Visitamos pueblitos en Gales. En este momento nos encontramos en una nueva parroquia y nos estamos adaptando. Esa es nuestra misión. Fue un recorrido largo, ¿eh? Fue un recorrido largo. Y ahora usted se encuentra aquí. Dios es bueno. Sí cumplió el sueño que Jesús le había dado a usted cuando era niña, a los 5 años de edad. Y solamente quiero añadir una cosa más. Mi familia entera ha regresado a la iglesia y a Dios desde aquel entonces. Gracias a la oración. Quiero decirles a todos que nunca pierdan la esperanza por nadie. Si mi vida puede ofrecerles un mensaje, es que a pesar de mi odio y mi rechazo hacia Jesús, Él nunca perdió la esperanza en mí. Hermana, muchas gracias. Gracias por habernos contado su historia aquí en el regreso a casa y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que Dios os bendiga. Nos volveremos a ver nuevamente.